Cuando un expositor se comunica a través de la palabra, debe lograr los siguientes objetivos. Por ejemplo, conocer con exactitud lo que quiere decir o comunicar. Precisamente pensaba hablarles de lo mucho que han descuidado sus lecciones de inglés. Ay, pues es que es lo más fácil. Decirlo y comunicarlo en un tono adecuado para que el receptor lo acepte. Para hablar inglés, todo consiste nada más en decir las cosas al revés. But as a result of such, there is also a fragmented ¿Qué? Decir el tema de manera que el receptor o destinatario lo comprenda. Y decir realmente lo que pretende comunicar. Las cualidades principales de la expresión oral son estructura del mensaje, originalidad, puntualidad, vocabulario, precisión del tema, ausencia de repeticiones innecesarias, ausencia de muletillas, recursos estilísticos, posición, gestos, mirada, proyección y tono de voz. La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, es decir, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa. Lo que estaba en inglés era la... No, nada, no había nada en inglés. ¡Ay, qué bruto! ¡Póngale 0! unprecedented opportunities and challenges. Se debe tener en cuenta que la expresión oral en diferentes circunstancias es más extensa que la hablada, pues necesitas más elementos paralingüísticos para determinar tu significado final. Por esto, esta no solo implica tener un buen manejo del conocimiento del idioma, sino también comprende varios elementos no verbales. Las ayudas visuales son medios que se emplean en la oratoria para expresar visualmente un concepto o una idea y sirven para estimular la imaginación de los oyentes o para poner de relieve una idea básica de nuestro discurso. Científicamente está comprobado que las comunicaciones visuales son mensajes sintéticos que hablan a los ojos y son más eficaces que las palabras. La expresión escrita se caracteriza por la forma en que nosotros nos expresamos a través de nuestros textos y a través de nuestros escritos. Señorita Rosa María, 2 puntos. Le escribo esta carta con el objeto de manifestarle que después de lo ocurrido esta mañana, doy por terminadas nuestra relación. La expresión escrita atribuye un proceso o unas fases. La primera es el análisis. El análisis se caracteriza por los conocimientos sobre el tema, el destinatario del texto, o sea, quiénes son los que van a leer el texto, y el propósito que debe de tener el mismo. También está la producción de idea. Esas ideas hay que organizarlas. ¿Y cómo se organizan? Estas se organizan a través de esquemas, de lluvia de ideas, y a su vez hay que buscar la información, fuentes fiables, que hayan realizado trabajos de estudios científicos acerca de la temática. Para esto nos sirven los libros y las revistas sintetizadas. Ya después de haber tenido nuestras ideas organizadas y después de haber hecho un análisis, se comienza a redactar, pero se redacta a través de un borrador. En ese borrador vamos a organizar nuestras ideas y vamos a comenzar a escribir. Luego vamos a hacer una revisión y una reestructuración del mismo. Ahora bien, para eso tenemos que tener en cuenta 3 cosas. La primera es la cohesión. La cohesión es la que se caracteriza por una conexión entre las oraciones y para ello se utilizan los conectores gramaticales, se utilizan los sinónimos, no se pueden estar repitiendo cada rato las palabras, entonces para eso utilizamos los sinónimos.
Y a su vez, la coherencia. Cuando hablamos de coherencia, es una propiedad del texto que consiste que haya conexión entre los elementos que componen una temática. Todos los elementos del texto deben tratar del mismo tema. Es decir, que yo no puedo empezar a hablar de la República Mexicana y después termino hablando de salsa o hip hop o otra cosa. ¿Por qué? Porque sería una mezcla de diferentes temas y no habría coherencia en el tema. Es decir, que si voy a comenzar en mi tema hablando de la República Mexicana, voy a terminar mi tema hablando de la República Mexicana. Y también veremos lo que es la adecuación. Es la propiedad de los textos basada en el cumplimiento de las normas y el principio relacionadas con el emisor, el receptor, el tema y la situación. Ahora bien, hay que tener en cuenta algo muy importante. Cada vez que nosotros comenzamos a realizar nuestros textos, debemos planificar y estructurar el texto, como se había dicho al principio, ya sea a través de esquemas, borradores, etc. Y claramente esto tiene que ser de un modo coherente, que sea cronológico. Y a su vez emplear debidamente los elementos de cohesión, que son los sinónimos, los conectores, no repetir las palabras, escribir con corrección, es decir, la ortografía. Esto es muy importante. Escribir con fluidez y un ritmo adecuado. Ahora, hay que tener en cuenta qué tipo de texto estamos escribiendo. Puede ser narrativo, expositivo, descriptivo o un texto argumentativo. Es decir, que siempre tenemos que tener en cuenta que cada texto tiene una estructura diferente. Y pues estos son los puntos que tenemos que tener en cuenta para que nuestra expresión escrita sea adecuada cada vez que nosotros escribamos un texto. Últimamente me voy con la del 15. Sin más, por el momento, se despide de lo que se perdió. El puertero